Bien, señores, estamos de vuelta con Matinales a imágenes de la ciudad de Santo Domingo. Y hoy lunes, Ana Mercy Otañez, quien les habla, Percio Maldonado, la vamos a usar para recibir al licenciado Miguel Mejía, quien es el presidente del movimiento Izquierda Unida, MIU, y es además ministro de Estado encargado de las políticas de integración regional del Estado Dominicano. Miguel, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes y buenos días a los amigos televidentes. Usted el año le ha entrado como más en la línea, ¿eh? Sí, estoy haciendo por prescripciones médicas un poco de dieta. Usted está preparando para una jornada larga. Cuando uno va a viaje largo le preparan un equipaje pequeño. Bueno, vamos a ver. Bueno, usted estuvo en Cuba ahora, sí, en los actos funerales para Fidel Castro, quien fue ya finalmente enterrada su ceniza en Santiago de Cuba, quien tiene la ciudad de la revolución, el inicio de la revolución. Ahora lo que se está mirando es la Cuba post-Fidel. ¿Qué es lo que se puede esperar de todo esto que puede venir? Relaciones con Estados Unidos, el propio sistema, el gobierno, la parte interna. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿O qué puede ocurrir después de sepultar a Fidel? A mí me parece que Fidel fue un hombre visionario y preveía todo a larga distancia. No solamente veía las cosas cuando tenía encima de su nariz. Ya hace algunos años, hace alrededor de 8 años, que se vino produciendo una transición. Y una transición sin ningún trauma, porque ya Fidel estaba fuera de las responsabilidades directas del Estado cubano y su hermano Raúl ocupó las funciones de él. Y ya Raúl, hace poco, en el transcurso de este mismo año, dijo que el 18 él también se retira y da paso a una nueva generación. Es decir, la Cuba viene dando un proceso de renovación y ha venido modificando la base originaria de su socialismo, con la apertura a las inversiones, con la despenalización del dólar, el crecimiento, incluso la asociación de empresas mixtas, donde han captado una serie de inversiones. Ellos elaboraron una ley de inversión extranjera que se hace muy atractiva para que los inversionistas vayan allá. Y hacer negocio con Cuba en esta época es una situación muy ventajosa, porque te facilita el mercado y en muchos casos te da la infraestructura de empresas que por falta de capital y por falta de materia prima no podían funcionar como consecuencia del bloqueo. Y entonces eso hace también que Cuba se haya sido más atractiva en términos de inversión. Es decir, eso no era concebido años atrás, en función del concepto de socialismo y la visión estatista que tiene la revolución cubana. Es decir, que se vienen produciendo cambios a la forma y al estilo de ese proceso cubano, dentro de un marco de independencia y de soberanía, que es lo que ellos más cuidan, no en base al tutelamiento ni la imposición de fuerzas externas que son los responsables de mantener el bloqueo durante tantos años. Es decir, Fidel, ¿qué le deja a ese país? Un gran legado, porque cuando tú te pones a ver lo que era Cuba antes de la revolución y te pones a ver ahora en función de datos estadísticos de lo que es Cuba hoy en la educación, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, es un gran legado que está dejando Fidel. Por tanto, yo creo que se siente y de alguna manera se va a seguir sintiendo la ausencia de Fidel, porque no habrá otro Fidel, ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo. ¿Usted cree que él dejó una generación preparada? Como usted dice, que él ve mucho más allá, veía mucho más allá de sus narices y de los momentos cuando estaban encima de él. ¿Usted cree que hay un legado político que va a saber enfrentarse a una nueva Cuba para seguir hacia adelante? Pero no solamente en el aspecto biológico. Hay una nueva generación con un pensamiento nuevo, sintonizado con los signos de los nuevos tiempos. Y cuando tú ves las funciones públicas, las instituciones públicas, tú te ves quiénes la están dirigiendo. Y el mismo sepelio de Fidel fue una medición para ver lo que está sucediendo en ese pueblo. Los rostros que tú veías ahí eran rostros jóvenes. Las expresiones de la gente eran gente jóvenes. Pero más que en la juventud biológica, como te digo, es la juventud del concepto, de la mentalidad. Entonces yo creo que Cuba no tiene ningún riesgo, el hecho de la ausencia de Fidel.
Yo creo que hay un gran legado que la nueva generación y la vieja generación, porque tampoco hay por qué hacer una segregación. Yo creo que hay que hacer una simbiosis de una cosa y de la otra. No tampoco ahora vamos a satanizar ni vamos a despreciar. Yo creo que siempre la experiencia tiene que ser experiencia. Y la revolución jugó un poco con eso también. ¿En qué sentido? Yo recuerdo que en una ocasión cuando Fidel nombró a Roberto Robaina como su canciller, Roberto Robaina era apenas un adolescente, entonces se convirtió de repente en el canciller más joven del mundo. Ahora, se estaban contando única y exclusivamente con la juventud de Roberto Robaina o con la experiencia de Roberto Robaina. No, detrás de Roberto Robaina había un grupo de decanos que eran los que lo asesoraban, que eran los que lo orientaban, que él era más como el brazo ejecutor, pero mandaba un mensaje de que un rostro joven, de que la juventud tiene un sentido de responsabilidad en la conducencia y en el futuro de ese país. Y es lo que estamos viendo ahora. Yo pienso que ahí no va a haber ningún tipo de situación que pueda perjudicarlo por la ausencia de Fidel. Miguel, coincide con el fallecimiento de Fidel Castro el ascenso a la Casa Blanca de Donald Trump, que incluso por lo que dijo en el momento en que muere Fidel y por lo que prometió al sector de Miami en la campaña, parecería que no simpatiza mucho con las políticas de Barack Obama respecto a Cuba. ¿Puede haber un cambio ahí significativo o cómo manejar esta situación? Bueno, puede haberlo. Sin embargo, cuando tú te pones a examinar los hechos, te das cuenta de que una cosa fue el discurso de campaña de Donald Trump y otra cosa es la realidad. Él ha tenido que ir modificando parte de su bravuconería en su discurso de campaña. Y fíjate que en la Florida, 2 veces que él estuvo ahí en campaña, él dijo claramente: yo voy a echar para atrás todo lo que ha hecho Barack Obama con Cuba. Sin embargo, Hillary Clinton, que era la continuidad de la política de Barack Obama, sacó más de 2 millones de votos que él en la Florida. Tú dirías, bueno, él ganó por el sistema electoral que tienen ellos, los colegios, pero si eso hubiese sido el sentir de la gran mayoría de los inmigrantes cubanos que viven en la Florida, no se hubiese manifestado en esa votación. Lo que te dice que gran parte de la comunidad del exilio cubano, que son muy determinantes en la Florida, están respaldando la política de Barack Obama. Hay medidas de carácter administrativo que él puede revocarla, algunas de las que se han tomado, pero la esencia del bloqueo es una medida de carácter, una ley, la Helms-Burton, que todavía el Congreso no se ha abocado a conocerla, a derogarla. Ellos tienen mayoría en el Senado, en el sentido de que los republicanos tienen mayoría, pero recordemos también que Donald Trump no ganó con la unidad interna de su partido. Figuras muy importantes de su partido, republicano, no estuvieron apoyándolo. Por tanto, también los Estados Unidos tienen un marco institucional que está por encima de la voluntad y el deseo de un gobernante de turno. Y habrán cosas que él tendrá que respetar y acogerse a él. Pero fíjate una cosa, que ya el tema Estados Unidos-Cuba no se queda en el marco meramente político o de gobierno. Yo creo que ya ahí han entrado otros factores que van a ser tan determinantes como la decisión de la Casa Blanca. ¿Cuáles factores? Hay grandes empresarios que ya han comenzado a mirar hacia Cuba. Hay grandes empresas que ya han comenzado a instalarse a Cuba. Yo recientemente estuve en Cuba y vi en el aeropuerto José Martí línea aérea norteamericana, a JetBlue y American Airlines. Entonces, ¿cómo tú le vas a plantear a esos empresarios, a esas empresas, que por un capricho o por una visión particular de un gobernante de turno, echar para atrás eso? Ya no tendrás que pelear solamente con los cubanos, van a tener que pelear con esos empresarios que han generado intereses y que han visto en Cuba un mercado importante para el desarrollo de su empresa. Justamente mirándolo desde ese punto de vista, señor Mejía, debemos entonces en el Caribe y en América Latina prepararnos y cuidarnos después que Cuba esté mucho más abierta, tenga mayores posibilidades y mayores oportunidades para aquellos que quieren hacer negocio en el Caribe. Yo creo que a nosotros nos conviene tener estabilidad
y desarrollo en el Caribe. No importa cuál tenga más, cuál tenga menos. Por ejemplo, nosotros, que muchas personas enfocan como un peligro que ellos puedan desarrollarse en el turismo, yo digo que no. Primero, le queda mucho tiempo para poder alcanzarnos o desplazarnos de este mercado, por la experiencia que tenemos nosotros y por la cantidad de habitaciones que tenemos nosotros. Tú construir habitaciones en cualquier lugar no es un problema de ahora para ahorita, se toma tiempo. Primero tiene que captar las inversiones y después el tiempo de la construcción y el capital. Y nosotros estamos establecidos, le llevamos muchas habitaciones a ellos. La otra parte es también hay un problema cultural. El cubano ha sido formado al transcurso de la revolución con una visión igualitarista de que todo el mundo es igual y el turista va a buscar servicio, quiere confort, quiere servicio, y ellos todavía no han podido adecuarse a esa realidad o a ese mercado del turismo. Y nosotros no, nosotros ya estamos especializados en eso y eso lo hemos hablado con ellos, en el sentido de que estamos en la mejor disposición de ayudarles, de transferirles nuestra experiencia en ese sentido. Faltaría mucho tiempo para que ellos pudieran ponerse al nivel de la República Dominicana y competir con nosotros. Pero aún así, supongamos que ellos puedan ser más atractivos que nosotros, porque están de moda, algunos van por curiosidad, otros por lo que ellos están ofreciendo, la gente quería ver realmente qué son los cubanos que hay en Cuba. Supongamos que sea así. Yo creo que a nosotros nos conviene, porque lo podemos hacer entonces crear un multidestino, Cuba, Santo Domingo, Cuba, y no nos perjudicamos, nos complementamos uno con otro. Y ese es el sentido, por lo que yo no creo que a nosotros nos afecte en modo alguno el desarrollo que pueda tener Cuba. ¿Cómo puede afectar la desaparición de Fidel Castro de la relación de los Estados Unidos con el resto de los países de América que han mostrado cierta inclinación hacia el socialismo, o alguna modalidad de socialismo? Menciono Venezuela, Ecuador, Brasil en un momento, con Lula, con Dilma. Yo no creo que la identidad que se ha producido, o la solidaridad que se ha producido a favor de Cuba sea por un marco meramente ideológico. Yo creo que ahí predomina la sensatez, en el sentido de que no tiene justificación el bloqueo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Y recientemente en la última Asamblea de las Naciones Unidas casi se produjo un voto a unanimidad. Digo casi a unanimidad porque lo que históricamente levanta la mano a favor del bloqueo, que son Estados Unidos y su aliado Israel, en esta ocasión no levantaron la mano para justificar el bloqueo, se abstuvieron. Y la abstención, evidentemente, es también un reflejo de que ya no están a favor del bloqueo. Estados Unidos debió levantar la mano con el proceso que tiene de negociación y de entendimiento y los avances que ha habido bilateralmente en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, es una forma de ellos también no deponer de manera abrupta de lo que ha sido su posición y no dejar solo tampoco a su aliado Israel. Pero fue a unanimidad el rechazo al bloqueo de Cuba. Una cosa es la solidaridad que expresa el mundo sensato, contra ese bloqueo que no tiene ningún tipo de justificación. Y otra cosa es tener una identidad de carácter ideológico. ¿Qué usted supone? ¿Que Israel estaría manteniendo su posición al margen de los Estados Unidos o mantiene esa posición porque Estados Unidos está con el bloqueo? Es que Estados Unidos de manera bilateral ha desarrollado una política de acercamiento con Cuba que no la tiene Israel. Son negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Israel no ha participado en eso, pero sí Israel históricamente ha acompañado a los Estados Unidos en las Naciones Unidas levantando su mano a favor del bloqueo de Cuba. Pero en función de la posición de los Estados Unidos. Sí, por correcto. Tanto, si se abstiene ahora es porque Estados Unidos se iba a abstener también. Sí, pero no, yo pienso que Estados Unidos pudo haber levantado las manos contra el bloqueo. Y convencer a Israel que hiciera lo mismo. Pero quizá Israel no está preparado para eso, o quizá ellos no han asimilado eso. Porque Israel tiene más dolor que Estados Unidos de manera indirecta. ¿Tiene más? Más dolor que Estados Unidos de manera indirecta. No, quizá más dolor. Lo que pasa es que hay desniveles en las negociaciones y el acercamiento que tiene Estados Unidos con Cuba y la actitud de Israel. Y también Estados Unidos, pienso yo, toma en cuenta el comportamiento o la situación de su aliado incondicional que es Israel. Por eso quizá el voto de la abstención le era más cómodo para Israel
que levantar la mano de Estados Unidos contra el bloqueo y que Israel se abstuviera. Por eso, ellos que han peleado en pareja, decidieron también seguir en pareja. Una, digamos, sucesión generacional, como se está proyectando. Por ejemplo, Raúl se dice que el 18 se retira. Debe suponer en Cuba también una revisión del modelo. ¿Cuál es el modelo que se pudiera prever para llevar a esa revolución cubana a ser parte de un escenario con ciertas reglas parecidas? Por ejemplo, los chinos lo han hecho de una manera, pero China es China, tiene un tamaño, una dimensión enorme y está en un contexto que posiblemente no tiene Cuba. ¿Cómo hacerlo en Cuba? ¿Qué se puede prever? No es cómo hacerlo, es que Cuba viene haciéndolo. Por eso al inicio de esta conversación yo te decía cómo los cubanos han venido modificando la base originaria de su socialismo. Antes era impensable una asociación mixta, una inversión mixta de capital extranjero, de capital privado, con capital, con el Estado cubano. Eso no se veía. Sin embargo, ya eso existe. La apertura al turismo tampoco se veía, ya eso existe. Los cuentapropistas, como lo llaman ellos, que es el trabajo informal de que la gente pueda poner su negocito y descentralizar esa visión estatal, estatista del Estado, también se está produciendo en Cuba. Es decir, Cuba, en su manera, en su forma, en su estilo, en su conveniencia, ha venido dando giro, no en función de lo que quieren otros, de lo que quiere Estados Unidos fundamentalmente, en función de lo que ellos creen. Entonces, ahí se está dando una apertura, ahí se está modificando la base originaria del socialismo y se están abriendo más al capital extranjero, se están abriendo más al mundo, pero en su forma y en su estilo. ¿Pudiera Cuba terminar teniendo mejores relaciones con Estados Unidos que con Rusia? No creo, porque ya las relaciones de Rusia no solamente tienen un componente comercial, económico, tienen una base política, ideológica. Y eso es fundamental. Por ejemplo, la última figura que Fidel recibió en su casa fue el presidente de Vietnam. Y yo viajé a Cuba a reunirme con el presidente de Vietnam. Y el presidente de Vietnam andaba con 200 inversionistas vietnamitas. Y yo conversaba con un grupo de ellos. Y yo le decía, bueno, ofreciéndole también el espacio de República Dominicana para que vengan a invertir a República Dominicana. Ellos nos decían, nosotros tenemos una deuda moral histórica con Cuba. Nosotros sabemos que el mercado de República Dominicana, por 20.000 razones, es mejor para nosotros. E incluso aquí hay productos nuestros que nosotros no lo ponemos en este mercado porque el nivel adquisitivo de este mercado y el estándar de vida de este mercado no lo soporta. En República Dominicana sí. Pero nosotros tenemos una deuda de gratitud con Cuba y una identidad política y ideológica con Cuba. Eso no sucede con la Unión Soviética. No era que la Unión Soviética le regalaba dinero, subsidiaba la revolución. Era que la Unión Soviética le daba un mercado privilegiado a Cuba por los niveles de identidad ideológica y política que existen entre la Revolución Cubana y los soviéticos. Yo fui a la Unión Soviética, a Rusia, el año antepasado. Y entonces yo, en una conversación con las autoridades rusas, con el canciller Lavrov, le digo, pero ven acá, aquí me están diciendo que hay 3 renglones del tabaco, la calidad del tabaco. O sea, que el de mayor demanda es el cubano, el segundo el nicaragüense y el tercero el dominicano. Pero esa demanda no es por la calidad, no están compitiendo calidad. Lo que pasa es que el tabaco nicaragüense y el tabaco cubano tiene menores impuestos que el dominicano y en consecuencia llega a un precio más bajo al consumidor que el dominicano. ¿Pero por qué? Porque hay una herencia de una relación política, ideológica, y se le presenta esa concesión que se produce una competencia desleal con nosotros. Digo, pues ya la Guerra Fría pasó. Nosotros entonces aquí se nos debe dar un trato igualitario. Ya nosotros tenemos relaciones con la Federación Rusa. Entonces no hay una justificación de que ustedes estén remembrando sus viejas relaciones históricas, sustentadas en razones políticas e ideológicas, y estén afectando a un amigo, que somos nosotros los dominicanos.
Entonces, permítanos competir en igualdad de condiciones para que ustedes vean que nosotros entonces nos vamos a meter en primer lugar. ¿Y la muerte de Fidel podría provocar que eso pase? ¿O podría quedarse todo igual como está a nivel de comercio? Entre Cuba y Rusia. Dice ella cambiar esa política que de usted preferencia dice, claro, ideológica. por el Habría que tabaco. decir de preferencia Eso- ideológica e E impositiva. impositiva que afecta al mercado No, dominicano. eso no tiene que ver nada con la muerte de Fidel. Eso son visiones particulares. Pero le digo que y puede ser- conceptos políticos, ideológicos. Que no y estarían abiertos después de, no se abrían, no van a abrirse mucho más. Los ¿Usted cubanos. piensa que no? Los cubanos. Eso es mercado internacional para el tabaco dominicano. No, eso nada tiene que ver con la muerte de Fidel. Es una visión particular. Es una deuda histórica que tienen ellos, unas relaciones históricas que no tienen que va más allá de la coyuntura de la Bien. muerte de Fidel. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a ustedes Echarle por una darnos la ojeada a Cuba después, Bueno. digamos, post-Fidel. No Así hubo es. tiempo Gracias. de hablar los temas nacionales, pero ya tendrá el momento. Para que así vuelva. Tenga que volver más Ana. rápido. Gracias por estar con nosotros, a ustedes como siempre. Gracias por el privilegio de su atención. Si Dios así lo permite, estaremos aquí mañana en una entrega más de Matinal. Feliz resto del día.